Amebas de vida libre. Son protozoos eucariontes, aerobios. Se les conoce así porque tienen la dualidad tanto de vivir libremente en la naturaleza como la capacidad de inducir enfermedades en el ser humano y animales. Los principales géneros relacionados en este grupo son Naegleria, Acanthamoeba, Balamutia y Sapinea. Aunque su morbilidad e incidencia es más baja que otras parasitosis, su alta mortalidad es ocupación de investigación. Naegleria fowleri. Es un parásito conocido como la ameba come cerebros. Tiene 3 estadios: trofozoito, flagelado y quiste. Trofozoito. Mide entre 10 a 25 micrómetros. Se mueve por medio de pseudópodos redondeados llamados lobópodos. Tiene un citoplasma granular con mitocondrias, lisosomas y vacuolas. Además, se reproduce por fisión nuclear, y su núcleo es esférico, pero este se divide por un proceso denominado promitosis. Trofozoito flagelar. Tiene forma de pera. Mide entre 10 a 25 micrómetros. Tiene entre 2 a 10 flagelos. En esta etapa no se alimenta y es reversible a la forma de trofozoito. Quiste. Es de forma esférica, con un tamaño entre 7 a 15 micrómetros. Tiene una pared lisa de 2 capas, en la cual se encuentran 1 o 2 poros, y un único núcleo sin cromatina visible. ¿Quién es ese Pokémon? It's Pikachu! ¡Pikachu! Balamutia mandrillaris. Es otra de las amebas de vida libre y también es muy peligrosa debido a que causa encefalitis. Su alta mortalidad se debe a que Balamutia es más grande que los leucocitos humanos y esto hace imposible la fagocitosis. Trofozoito. Mide entre 30 a 120 micrómetros. Es de forma irregular, con numerosos pseudópodos, sin ramificaciones y un núcleo vesicular grande. Se divide por fisión binaria. Quiste. Mide entre 15 a 30 micrómetros. No tiene poros, con un solo núcleo. Posee una capa externa ondulada o ectoquiste y una capa media fibrilar llamada mesoquiste, además de una capa interna densa llamada endoquiste. ¿Quién es ese Pokémon? It's Pikachu! ¡Pikachu! Acanthamoeba. Es un género de amebas, de las cuales se han descrito 24 especies, y las que suelen ser patógenas y mortales al ser humano suelen ser Acanthamoeba castellani y Acanthamoeba polyphaga. Trofozoito. Mide entre 12 a 50 micrómetros. Tiene numerosos pseudópodos delgados, denominados acantópodos. El endoplasma es granulado y con vacuolas, con un solo núcleo redondo. Se divide por fisión binaria. Quiste. Mide entre 8 y 30 micrómetros, con doble pared de celulosa. La pared externa o ectoquiste es ondulado, mientras que la pared interna o endoquiste puede ser ovalado, esférico, poligonal o incluso con forma de estrella. Tiene poros que se forman entre la unión del endoquiste y el ectoquiste, además de estar cubiertos por opérculos, y posee un único núcleo redondo. Epidemiología. Se encuentran por todo el mundo, pero en especial en regiones templadas, con suelo húmedo. Son parásitos típicos de aguas dulces y estancadas, como lagos, estanques, piscinas, aguas termales y canales de riego. Son termofílicos y toleran temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados. Ciclo de vida. El trofozoito y el quiste suelen ser patógenos y pueden entrar al individuo por medio de heridas en la piel, por los ojos o a través del epitelio de la nariz. Después, el trofozoito se fija a las estructuras celulares
donde puede enquistarse o dividirse por fisión binaria para continuar con el ciclo. Patogenia. Estas amebas tienen afinidad por sistema nervioso central, es por ello que infectan a cerebro, pulmones, ojos y piel. Las infecciones suelen ser de evolución aguda y fulminante. El paciente muere de entre 1 a 2 semanas después de la exposición al parásito. Manifestaciones clínicas. Los síntomas suelen ser variados e inespecíficos. En caso de Naegleria, es causante de meningoencefalitis amebiana, la cual, debido a problemas en cerebro, causa desde dolores de cabeza hasta pérdida de funciones motrices. Balamutia causa encefalitis amebiana granulomatosa en cerebro, neumonitis amebiana en pulmones o dermatitis amebiana en la piel. Acanthamoeba también puede causar encefalitis o neumonitis, pero a diferencia de las dos anteriores, Acanthamoeba puede afectar a los ojos causando queratitis amebiana. Diagnóstico. Es difícil de encontrar y no todos los centros de salud poseen los métodos para detectar estos parásitos. Para poder encontrar estas amebas suele utilizarse el líquido cefalorraquídeo, con el cual se realizan frotis con tinciones como Giemsa, Wright, tricrómica o blanco calcofluor. También biopsias cerebrales, frotis de raspados de piel o también suelen utilizarse cultivos con células hepáticas o cerebrales. Tratamiento. No hay tratamiento específico y es muy baja la tasa de supervivencia cuando estas amebas afectan el sistema nervioso central. En etapas tempranas suele usarse anfotericina B, miconazol, rifampicina, fluconazol, sulfadiciamida y trimetoprim. Las infecciones causadas en los ojos pueden tratarse con propamidina y cetionato al 1%. ¿Quién es ese Pokémon? It's Pikachu! ¡Pikachu! Prevención. Es importante decir que estas amebas no se contagian por el consumo de agua contaminada, solo lo hacen cuando entran por las heridas, ojos o el epitelio de la nariz. Las medidas que podríamos tomar para evitar una infección con estos parásitos podrían ser: usar el equipo necesario para bucear en lagos, usar tapones en la nariz cuando se disponga a nadar en ríos o lagos, mantener un buen aseo de las albercas y piscinas, y evitar los cuerpos de agua estancada como los charcos. No olvides suscribirte y dar like. Nos vemos en el siguiente video.